Buenas tardes, doctor. Nuestro equipo va a exponer el capítulo 21 sobre los inconvenientes de la inmunidad o autoinmunidad y rechazos. Empezando con lo que son los tipos de trasplantes, vamos a tener el primero. Bueno, estos tipos de trasplantes tienen una relación genética entre donante y receptor. El primero es el autotransplante, en donde va a haber una relación entre, bueno, el donante y el receptor va a ser el mismo individuo. Normalmente se trasplanta de piel en caso de quemaduras y también de médula ósea y sangre. Bueno, pasando al otro trasplante, sería el allotrasplante, en donde dos individuos de la misma especie son genéticamente distintos. Normalmente es entre hermanos o de un cadáver a un ser vivo. Y por último es el trasplante, en donde el donador y el receptor permanecen a las especies distintas. En caso del cerdo, al humano se han intentado trasplantes de corazón. En lo que es la transfusión de sangre, vamos a tener el sistema ABO. Este sistema va a ser, van a ser los haloantígenos del tema y van a determinar la compatibilidad. Tenemos distintos grupos sanguíneos, el A, el B, AB y O. El receptor universal de estos grupos sanguíneos es el AB y el donante universal es el grupo O. Para esta transfusión de sangre se realiza lo que es una prueba cruzada, en donde el suero del receptor se va a enfrentar a los hematíes del donante para descartar la presencia de anticuerpos en el receptor. Y pues nosotros los humanos no tenemos anticuerpos anti-RH naturalmente, pero sí podemos adquirirlos por una transfusión de una persona RH positiva o por un embarazo en caso de que la mamá sea RH negativa. Bueno, siguiente, por favor. Empezamos con las bases moleculares del rechazo de los trasplantes, ¿no? Básicamente esto es cuando se rechaza un trasplante y va a ocasionar que el sistema inmune ataque a este injerto por reconocerlo básicamente como extraño, ¿no? Entonces la principal célula diana va a hacer este rechazo por medio de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, ¿no? Denominadas HA en humanos. También vamos a tener distintos tipos de rechazo. Van a ser los directos, estos más que nada se median por los linfocitos T del receptor, que van a reconocer directamente a las moléculas de histocompatibilidad del ser humano o del donante como extrañas. Y vamos a tener el tipo indirecto, que son los antígenos del injerto, que van a ser procesados y van a ser presentados a las células presentadoras de los antígenos de este mismo receptor. También pasamos con la activación de la respuesta autoinmune. Esta básicamente se va a mediar por los linfocitos TCD4 y CD8, que van a ser receptores y van a interactuar con las moléculas de histocompatibilidad del donante, ¿no? Presentadas por las células del injerto. Vamos a tener como ejemplos el rechazo cruzado, que son los fenómenos del linfocito T del receptor, que van a reaccionar ante péptidos que no son del donante como tal, sino de los antígenos comunes. También tenemos el rechazo idéntico de histocompatibilidad en el ser humano, que esto se trata cuando los individuos genéticamente iguales pueden presentarse incluso rechazos, aunque son un poco menores a la diferencia de individuos genéticamente distintos. Y vamos a tener factores modulares que son la compatibilidad, la histocompatibilidad en el ser humano y el uso de inmunosupresores para reducir este trasplante. En cuanto a la fase efectora de la reacción al rechazo, tenemos que las células presentadoras de antígeno de los órganos trasplantados o del receptor van a migrar específicamente a los órganos linfáticos secundarios, que ahí es donde se van a activar los linfocitos vírgenes, los cuales, como sabemos, es el CD4 y CD8. Vamos a tener tres tipos distintos. El linfocito de CD8, que es destrucción directa del injerto, que como sabemos también tiene citólisis, y pues también tiene un rechazo agudo. El siguiente linfocito de CD4TH1, que va a activar los macrófagos, y como sabemos, esta va a promover a la inflamación del injerto. Y en cuanto a los linfocitos CD4TH2, tenemos que también activar a los linfocitos B, y esta producen anticuerpos IgG contra moléculas de HLA del donante.
Y como sabemos, pues también los anticuerpos van a activar el sistema del complemento para que así destruya las células del injerto. Y bueno, también como datos generales tenemos que los estados de inflamación van a favorecer la expresión de las moléculas de HLA-1 o en las células del endotelio del mismo injerto, lo que hace que sean más susceptibles a la acción de los anticuerpos anti-HLA. Vamos a tener 3 tipos de rechazos, los cuales tienen que ver mucho con el tiempo, dado que el primer rechazo, que es el hiperagudo, se da en los primeros minutos posterior al trasplante. Se debe a la acción de anticuerpos que anteriormente ya existían en nuestra circulación, o bueno, en la circulación del receptor. Y bueno, el rechazo se produce principalmente por la activación del sistema de complemento, que induce, como estén los vasos, a la vasculitis y a la trombosis de los mismos vasos del injerto. Y bueno, los anticuerpos los responsables de este rechazo es el IgG e IgM. Para que esto se evite, pues principalmente tenemos que tener un trasplante de ABO que sea compatible. Y otra prueba que se puede hacer es la prueba cruzada de suero del receptor y linfocito del donante, esto previo al trasplante. Y como segundo rechazo es el agudo, el cual se presenta en las primeras semanas y se produce como consecuencia de una respuesta inmunitaria adaptativa. Se da por el reconocimiento directo de las moléculas de HLA del donante. Tenemos que, principalmente, que las células presentadoras de antígeno del órgano trasplantado, pues igualmente van a migrar al ganglio linfático del receptor, y estos linfocitos T van a tener una función importante, la cual que reconocen a las HLA del donante como extrañas, y de esto va a depender si la reconoce como HL1 o HL2. En HLA1 se activan los linfocitos CD8, se destruyen directamente las células del injerto, y mientras que las HLA2 se activan los linfocitos CD4 y activan macrófagos, y esto a su vez pues, va a causar inflamación. Al activarse los linfocitos B, producen anticuerpos contra las células del mismo injerto, así causando pues, vasculitis o trombosis, como ya lo habíamos dicho. También una de las prevenciones es de los fármacos inmunosupresores para evitar la activación del mismo sistema inmunitario. Y bueno, con el tiempo también las células presentadoras de antígeno del donante mueren y son reemplazadas por las del receptor, y de esta manera pues, va a haber una intensidad pues, menor. En cuanto al rechazo crónico, se da en cuanto a meses o años. Esto tiene que ver con la pérdida progresiva de la función del órgano trasplantado, debido a la fibrosis, que es la cicatrización excesiva, y a las oclusiones, el cual es el engrosamiento de las paredes. Se dice que involucra a las citocinas, que estimulan a su vez a los fibroblastos. Y bueno, básicamente el rechazo crónico se dice que es el resultado de múltiples agresiones al órgano trasplantado con el tiempo. Y bueno, en el reconocimiento indirecto, las moléculas del órgano trasplantado van a activar a los linfocitos CD4, que van a contribuir al daño crónico y a la misma inflamación. Y en cuanto a la rechazo, bueno, también tiene una relación con el rechazo agudo, dado que si los episodios del mismo rechazo agudo se dice que son un factor de riesgo para que posteriormente esta misma persona que le trasplantaron un órgano tenga un rechazo crónico. Bueno, ahora explicando lo que es el caso particular del trasplante de progenitores hematopoyéticos, hay que entender que va a ser un procedimiento utilizado para tratar enfermedades hematológicas malignas. Uno de estos ejemplos puede ser leucemias y aplasias medulares. Por otros nombres es más conocido como el trasplante de médula ósea. Vamos a tener 3 fuentes de células. Pasar a través de la médula ósea del donante, sangre periférica que va a venir tras acondicionamiento del donante, y sangre del cordón umbilical que va a venir, tiene que ser rica en células hematopoyéticas. Teniendo en cuenta esta introducción, vamos a explicar lo siguiente.
Las enfermedades. Vamos a explicar lo que es. Vamos a explicar su importancia inmunológica del trasplante. Su complejidad de inmunológica implica un trasplantar un sistema inmunitario nuevo del donante receptor. Su riesgo principal que vamos a tener es un posible rechazo por el sistema inmunitario del receptor. Esta condición es conocida como enfermedad de injerto contra huésped y la vamos a tener que es GVHD, que son sus siglas en inglés. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a tener dos tipos, la aguda y la crónica. La aguda se va a presentar poco después del trasplante y la crónica aparece en etapas tardías. Vamos a tener tres órganos afectados, que es la piel, el hígado y el tracto gastrointestinal. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver factores de riesgo de esta enfermedad. Primero, la relación con el sistema HLA. Vamos a tener que si a mayor desigualdad en HLA, vamos a tener un resultado de mayor severidad con la enfermedad. Segundo, la compatibilidad de HLA es más crítica que en los trasplantes de órganos sólidos. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tener una prevención que sería que tiene que ser una compatibilidad explícita entre donante y receptor en HLA para no tener complicaciones. Y la segunda es que atenúa pero no va a eliminar el riesgo de rechazo y tener la enfermedad. Como otro punto, papel de los antígenos menores de histocompatibilidad. La causa residual del rechazo suele ser por los antígenos menores de histocompatibilidad que contribuyen a la enfermedad, incluso si hay compatibilidad de HLA total. Entonces, teniendo en cuenta todo esto sobre la enfermedad y el trasplante, llegamos a una conclusión que es un trasplante exitoso depende de minimizar diferencias inmunológicas entre el donante y el receptor para tener un trasplante exitoso. Los xenotransplantes ya antes vistos principalmente se van a centrar en un tejido de transporte de animal a humano. Y para entender esto tenemos que saber cómo es que se da el tipo de rechazo entre ese tipo de tejido. Principalmente tenemos dos ocasiones en las cuales se rechaza este tejido. Primero es la diferencia de genética entre el hombre y el animal. Aquí pues representamos la genética del cerdo conforme a un cromosoma. Nosotros tenemos diferentes tipos de polimorfismo que cambian el tipo de tejido hacia el cerdo. Bueno, en este tipo de rechazo se van a crear anticuerpos específicos de hidratos de carbono que van a atacar principalmente al tejido del cuerpo, o sea, al tejido del cuerpo del animal. Y va a tener algún tipo de rechazo que va a involucrar también al complejo mayor de compatibilidad. También el sistema de complemento es un tipo de sistema que ataca hacia lo que son virus o bacterias, pero igual participa en el tipo de rechazo, ya que se van liberando proteínas que igual funcionan como sustancias anafilácticas. Tenemos la segunda forma en la cual se puede rechazar el tejido. Se da principalmente ya que se evita ese tipo de trasplantes, ya que no queremos que se haga una replicación similar al VIH, que esto es un llamado a lo que son los retrovirus endógenos. Como conocemos, el VIH se dio principalmente entre una interacción entre un animal y un humano, y aquí es lo que se busca, evitar algún tipo de propagación de algún tipo de virus o bacteria nueva que no conozcamos aún. En cuanto a la prevención y el tratamiento del rechazo en los tejidos, encontramos que aquí va a estar mediada unas siglas HLA, que es antígeno leucocitario humano. Pues primeramente debemos de ver la compatibilidad de los antígenos entre el donante y el receptor. Las moléculas de HLA son proteínas que se encuentran en la membrana de la célula y pues estas ayudan al sistema inmunitario a distinguir entre lo propio y no propio. Una de las pruebas importantes para distinguir si es apto el tejido o no para trasplantar es la prueba cruzada. Que se encarga de esta, pues ayuda a identificar si el receptor tiene anticuerpos que puedan reaccionar ante los antígenos leucocitarios humanos del donante. Bueno, entre las opciones de tratamiento para el rechazo encontramos a ciertos medicamentos, que estos son inmunosupresores o terapias inmunosupresoras, en la que básicamente estos medicamentos suprimen el sistema
tiene una reacción muy fuerte, y entre estos medicamentos encontramos corticosteroides, inhibidores de la calcitonina, agentes antiproliferativas y productos biológicos, y entre otras terapias como con anticuerpos, en la que tiene como objetivo eliminar o neutralizar anticuerpos del rechazo. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es el tema del feto como un antígeno tolerado. Esta es una situación especial en la que el feto hereda antígenos HLA del padre, lo que hace que parcialmente extraño al sistema inmunológico de la madre. Entonces, vamos a tener dos mecanismos de tolerancia. El primero va a ser que las moléculas HLA-G expresadas en el trofoblasto bloqueen la activación de los linfocitos T maternos. En el segundo mecanismo vamos a tener un microambiente inmunosupresor que va a hacer que la placenta actúe como una barrera protectora y produce citocinas que favorecen la tolerancia. Entonces, la importancia clínica de esto es que se pueda permitir que el feto se desarrolle sin ser atacado. Como un ejemplo, la enfermedad hemolítica del recién nacido, que ocurre cuando hay una incompatibilidad de RH, lo que puede romper esta tolerancia en ciertos casos. Y eso sería todo. Muchas gracias.